Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya tenía rato sin subir video. Por ahí hemos tenido algo de trabajo y hemos estado planeando cosas bien padres. Estoy aquí con un amigo y pues bueno, vamos a iniciar este video. Una de las cosas bien importantes en el momento de emprender es saber si me registro o no me registro en Hacienda. Necesito un contador, tengo que pagar impuestos, cuántos impuestos tengo que pagar. Todo el mundo le tenemos miedo a Hacienda. Eso es lo más normal. Yo también cuando empecé, los primeros 6 meses no me di de alta, estuve trabajando así, hasta que llega el momento en el que te piden factura. Entonces, todos estos mitos, leyendas y cosas importantes a ver, lo vamos a ver aquí con mi amigo Héctor, contador. Entonces, lo voy a presentar. Primero que nada, yo conozco a Héctor desde que teníamos como, ¿qué? Como 6, 7 7 años. años. Éramos compañeros de primaria. Nos perdimos las pistas después de la secu, ¿no? Sí. Porque todavía estuvimos en la secu, También juntos. juntos. Después nos separamos y un día organizamos un grupo ahí de WhatsApp. Si no fue WhatsApp, de Facebook. Y nos empezamos a buscar en Facebook, nos agregamos y empezamos a hacer reuniones y entre reuniones platicamos y Héctor me comenta que es contador. Yo para esto yo ya era emprendedor, había contratado una contadora de confianza, yo dije no, pues es mi amiga, no me va a quedar mal. Yo confiaba completamente en ella, yo le entregaba, no sé, cada 3 meses, yo le decía, oye, ¿cómo vamos? Hay que pagar, porque yo estaba en un plan trimestral y me decía que sí. Todo va bien, fui, hice depósitos y al final del día ni un depósito hizo ella en Hacienda. Yo también confiando en ella y pues yo dije, no, pues yo me enfoco en las ventas, que es lo mío, y ella que se dedique a la parte contable, pues no me hizo nada. Un día le digo, Héctor, ¿me puedes revisar por favor cómo estoy? Porque pues ya me da desconfianza que todo está bien, nunca fue a declarar, no hice nada. Y Héctor me dice que pues ni uno, ¿no? Estaba en ceros. Ceros. Sí. Ceros. O sea, más lo que yo le estuve pagando, más lo que le debía Hacienda. Entonces, pues un moroncononón en el que me fui metiendo y pues Héctor me fue asesorando y fuimos saliendo poco a poco de ahí, de ese problema. Y pues ahí platicando le decía, Héctor, dame chance de entrevistarte porque aparte de que eres contador, eres abogado. Entonces, pues tiene la parte importante. Entonces, primero que nada, pues tú preséntate, Héctor. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por la oportunidad, Cristian, de platicar un poquito sobre este tema. Como bien dices, de miedo un poquito, tema que nadie quiere tocar, pero aplico yo mucho una frase que a manera de broma es real. Dice, nada es seguro en esta vida más que la muerte y los impuestos. Y es por una simple, sencilla razón. La obligación de los impuestos es absolutamente para todos. No es ningún misterio el que la gente pague impuestos o no tenga que pagar impuestos. Los impuestos realmente están en todo lo que nos rodea. De una u otra forma, incluso los niños pagan impuestos. Suena un poquito extremo, un poquito alarmante, pero es la realidad. Los impuestos están en cualquier movimiento que nosotros hacemos. Y un punto muy importante que es el que tú comentas. Los impuestos son responsabilidad de cada persona. No es responsabilidad de un tercero, no es responsabilidad del gobierno el que nos eduquen, el que nos digan, oye, tienes que pagar los impuestos de esta manera. Cada uno, desde la Constitución, viene establecido que tenemos que ser responsables en el pago oportuno y correcto de los impuestos. Entonces, en ese orden de ideas, cada persona tiene que tener este sentido de responsabilidad de conocer su situación fiscal ante Hacienda. Actualmente funjo o soy especialista en impuestos, soy fiscalista como contador público y un poquito de litigio fiscal, también por la parte de abogado. Comencé mi carrera como contador de impuestos, contador fiscalista desde el 2008. Yo comienzo la carrera de contador público en 2008 y me doy cuenta de toda esta incertidumbre que hay en las personas con los impuestos. Encuentro un trabajo, mi primer empleo en 2008 y es como comienzo a explorar esta parte de los impuestos. Trabajé mucho tiempo en un despacho contable multinacional, brindándole soporte a empresas que tributan en diferentes países o que tienen operaciones en diferentes países. Actualmente soy responsable de impuestos para una empresa reconocida a nivel mundial. Entonces,
ese tema de los impuestos no es exclusivo de empresas grandes, o dicen mucho las personas, es que los impuestos solamente los pagan los que tienen más de X cantidad de dinero. La verdad es que no, lo asemejo yo con un contador de cabecera. Hay que tener un contador de confianza al cual preguntarle cualquier operación en la que tengamos duda para evitarnos problemas. Principalmente con los emprendedores, como bien lo dices, es un tema importante revisar desde el origen de una empresa o desde el origen de un negocio, que todo vaya creciendo de forma sana, de forma constante y que esté bien soportada desde un principio. Hemos tenido acercamiento de personas, como es tu caso, en el que, oye, pues yo tengo un talento, desarrollo mi talento, creo mi negocio, me está yendo muy bien, pero dejan de lado la parte fiscal, la parte de impuestos. Entonces, es un trabajo compartido entre la persona que ejecuta el servicio, la persona que desarrolla el negocio, ir siempre respaldado o asesorado por un contador para que el negocio vaya prosperando a la par con Hacienda, ¿no? Entonces, por ahí ya estás contestando mi primera pregunta que tenía aquí, que hicimos ahí entre emprendedores, este checklist. ¿Es necesario tener un contador? Sí, la verdad es que es fundamental tener un contador, ya sea contratado de planta para que haga toda la parte administrativa. ¿A qué me refiero? Hay muchos contribuyentes que dicen, yo no quiero saber nada de Hacienda, contrato a una persona de tiempo completo para que haga absolutamente todo. Incluso los pagos, el contacto con proveedores, el contacto con empleados, que esta persona, que es el contador, me haga absolutamente todo, a mí no me involucres en nada. Y hay personas también que dicen, ok, pues yo quiero tener el control de mi negocio, yo soy quien va a tener las riendas de toda mi situación fiscal, pero mantenerse asesorados. Siempre es importante o contar con un contador que haga las funciones por completo o un contador que nos esté asesorando. Siempre con el debido cuidado de que el contador es una figura externa. El contador no es ningún responsable o no es alguien que te quite la responsabilidad de pagar ante Hacienda o de responder ante Hacienda. Todos los movimientos que hace un contador o todos los trámites, movimientos que hace un contador son en representación del contribuyente. En este sentido, el contador solamente asesora. La ejecución de las operaciones o las consecuencias de las operaciones recaen sobre el contribuyente. Entonces, es muy importante que la persona que va a asesorar fiscalmente y contablemente al negocio sea de confianza, que tengan mucha comunicación entre ellos y que tenga la preparación para el giro específico del negocio. Porque el contador público muchas veces se considera que es todólogo en la materia contable en general. En materia contable hay diferentes rubros, cada contador público se especializa en un rubro distinto. Entonces, es importante tomar en cuenta también eso, la preparación del contador para que brinde una asesoría especializada en tu negocio. Entonces, con esta comunicación, con esta profesionalización del contador público, el negocio vaya prosperando bien y que sea totalmente la responsabilidad del contribuyente, que él esté enterado de los movimientos que se hacen o se dejan de hacer, porque al final el que responde ante Hacienda es el contribuyente. Ok. Pues es bueno saberlo, porque a veces uno o tú sientes que como que el contador también está involucrado en el tema de que no, pues no estoy pagando, pues el contador está conmigo, pero cada quien es responsable de sus actos. Digo, el nombre ahí viene como el que se dio de alta, ¿no? Sí, exactamente. La persona moral. Sí, hay responsabilidad obviamente a través de un contrato en el que, oye, si el contador hizo algo indebido, se le puede acusar o se le puede pedir que responda, claro que lo hay, como cualquier profesionista. Pero al final de cuentas, el trago amargo o la mala experiencia se la va a llevar el contribuyente. Es el primer contacto que va a tener la autoridad con el contribuyente. Muy bien. Bueno, pues es bueno saber. Entonces, es importante, si no es que hasta necesario, tener un contador para que nos ayude y nos instruya. Segunda pregunta. ¿Me conviene darme alta en Hacienda? Esa es una pregunta súper importante porque
infinidad de gente le tiene miedo a Hacienda. Y como tú dices, compro un chicle y ya estoy pagando impuestos. Exactamente. A ver, platícame. Sí, mira, ese tema es un poquito de ética y lo voy a decir abiertamente como es. Cuando involucras el darte de alta en Hacienda, inmediatamente todos sabemos que significa pago de impuestos. ¿Qué significa pago de impuestos? Que una parte de mis ganancias o una parte de mi dinero se lo voy a tener que entregar al gobierno. Entonces, aquí es una parte principalmente de ética y de ser responsables con las obligaciones que tenemos como mexicanos. Si me preguntas, ¿me conviene darme de alta? Más que convenir darte de alta, te tienes que dar de alta. Es una obligación darte de alta y declarar tus ingresos para el pago correcto de tus impuestos. Eso desde un punto de vista legal y de obligación como mexicano. Adicionalmente, ¿por qué te conviene darte de alta? Es una forma de comprobación de ingresos. Y voy a poner ejemplo muy extremo. Si tienes tú un negocio en el que te pagan en efectivo y nadie necesita factura, no necesitas una cuenta bancaria, no necesitas ni siquiera comprar a ningún proveedor, es recomendable darte de alta en Hacienda para tener una comprobación de ingresos. El día en el que tú quieras comprarte cualquier bien, un vehículo, una casa, una computadora, un celular, la autoridad te puede preguntar, oye, ¿de dónde salió el dinero para comprar estos bienes? Entonces, si no estás dado de alta ante Hacienda en el RFC, no vas a tener forma de comprobar de dónde vienen estos ingresos. No comprobar estos ingresos es evasión fiscal, que es un delito muy grave. Entonces, por una parte tenemos la obligación de darnos de alta, por otra es una recomendación para que tú puedas comprobar tus operaciones, tus ingresos y estés dentro de la formalidad. Formalidad en seguro social, formalidad con los impuestos, formalidad incluso ante el pago de los derechos vehiculares de tus coches, pago de tu casa, que es el predial. Todas estas formalidades que necesitamos como personas dentro de nuestro patrimonio. Oye, Héctor, y una pregunta, entonces, por ejemplo, las tienditas, o sea, yo me imagino que una tienda debe de pagar impuestos, obviamente, pero mucho del dinero que recibes en efectivo. O sea, pocas veces yo he ido a una tienda de la esquinita, la miscelánea, y llego y, quiero factura. Sí. ¿Ellos cómo la hacen? Ellos, el deber ser es que tienen que facturar todo lo que venden. Si viene una persona y me compra un producto como un chicle, no vas a pedir una factura tú como cliente. Tú que fuiste a comprar el chicle no pides la factura, pero la tienda tiene la obligación de juntar todas estas ventas al público en general y hacer una factura para demostrar que vendieron el chicle. ¿Cuál es la realidad de México? La realidad es que no siempre se están dados de alta en Hacienda, no existe esta formalidad de facturar las ventas de la tiendita. No hay aparentemente ningún problema porque la autoridad no tiene forma de saber que vendieron o que percibieron un ingreso. No tienen forma de saberlo. Por eso tocaba la parte ética, es decir, el gobierno no tiene forma de saberlo, pero tú como contribuyente y ciudadano de México sabes que tuviste un ingreso, sabes que tienes que declararlo y no lo estás haciendo. Desde ahí parte esta idea de formalizar y darte en el RFC. ¿Qué es lo que sucede mucho y qué es el trabajo que ha estado haciendo el gobierno para que entren a la formalidad de este tipo de negocios? Están creando mecanismos de comprobación como las cuentas bancarias. Hoy en día no existe una cuenta bancaria no fiscal, que antes se manejaba mucho, que es una cuenta no fiscal. Actualmente no existe ese término de cuenta bancaria no fiscal. Cualquier cuenta bancaria que quieras abrir te va a solicitar tu RFC. Si no tienes tu RFC, ellos mismos tienen la facultad de inscribirte en el RFC y estar notificando a Hacienda que tienes una cuenta bancaria. Al momento de tener esta cuenta bancaria, todos los depósitos que recibas ahí deben de estar declarados con factura. Ahí, por ejemplo, estés o no estés dado de alta. Exactamente. Estés o no estés dado de alta, se está informando que tú recibes dinero en el banco. Y es un foco rojo que Hacienda va a captar. ¿Por qué estás recibiendo ingresos en el banco? Si no me has reportado, no me has dicho que estás vendiendo productos o prestando un servicio.
O sea que es muy importante tampoco prestar nuestras tarjetas, porque de repente me ha tocado que me dicen, oye, préstame tu tarjeta porque van a hacer un depósito de Estados Unidos. Justo ese es otro problema. Como decía al principio, tú eres responsable por la información fiscal tuya. Si en tu tarjeta de crédito hay un gasto de otra persona, el gasto es tuyo. Y Hacienda te va a cuestionar, oye, gastaste con esta tarjeta de crédito X cantidad de dinero, por decir 10,000 pesos, significa que tu solvencia económica te da para pagar este gasto de 10,000 pesos. ¿Dónde está tu ingreso? ¿Dónde está tu sueldo? Ok, hay que cuidar esos detalles también, que a veces se nos hace fácil. Sí, de hecho, desde el año pasado estuvo muy fuerte la fiscalización con tarjetas de crédito. Siempre ha existido, pero el año pasado, 2020-2021, fue la campaña para revisar tarjetas de crédito. Oye, este contribuyente gasta 20,000 pesos mensuales en la tarjeta de crédito, mi lógica me dice que gana más de 20,000 pesos mensuales. Esa es la forma en la que se hace la revisión. Tarjetas de crédito. Sí me acuerdo que el año pasado estaba como muy el de, yo voy a cancelar mi tarjeta porque pues me están fiscalizando. Así es. Y no importa las cantidades. No importa, desde un centavo, cualquier monto es fiscalizable. De repente me pasa mucho que dicen así de que, no, pues es que tú no traes depósitos de 1,000,000 de pesos. O sea, tranquilo, no le vas a llamar la atención a Hacienda. Pero pues peor, porque los que mandan 1,000,000 de pesos tienen para pagar un impuesto grande. Pero por ejemplo, tú que estás haciendo de a 1,000, 2,000, ya me pasó que traía una deuda como 70,000 pesos en impuestos. Sí. O sea, al final sacas 70,000 pesos de un día para otro. Exactamente. Sí, el importe es un mito realmente. Es un mito que se esparció donde decían, oye, es que mientras no rebases esta cantidad de depósitos al mes, Hacienda no te va a revisar. Realmente no existe un monto que te excluya de una revisión. Cualquier depósito es sujeto a que te lo revise Hacienda. Eso de los montos se creó el mito a través de un impuesto que existió hace mucho tiempo, en el que arriba de 15,000 pesos te cobraban un impuesto y el banco informaba a Hacienda que había recibido depósitos de más de 15,000 pesos. Eso sí existió en aquellos años, pero era para el pago de este impuesto a los depósitos en efectivo. Hoy en día cualquier monto es fiscalizable. Entonces, empezando ahora sí que vámonos al principio, hay que darnos de alta. ¿Sí? Primero es necesario tener un contador, hay que darnos de alta y pues bueno, estar al pendiente de todo lo que estás moviendo, ¿no? Exactamente. Ahora, en el caso de una barbería, por ejemplo, hace poquito estuvimos entrevistando a un amigo, que el italiano, él, por ejemplo, una barbería es igual que las tienditas. Exactamente igual. Cualquier ingreso que él reciba por los cortes o por la venta de productos, se tiene que facturar. O sea que entonces, ahí por ejemplo, para mí como consumidor ya no va a estar tan padre, ni para él. Porque obviamente, si a mí me cobra 100 pesos el corte, ya va a ser 116. Exactamente. Sí, que eso de cobrarte 116 tiene que ser siempre. Pidas o no pidas factura, ellos te deben de cobrar el monto del corte más el impuesto. Y ese impuesto pagarlo ante Hacienda. Muy bien. Pues bueno, hay un buen tip. Ahora, ¿bajo qué régimen nos debemos de registrar? Ok, mira, esa pregunta es dependiendo del giro que tengas y dependiendo de los planes a mediano o largo plazo que tengas con tu negocio. Primer clasificación, si deseas ser una empresa o deseas ser una persona física. Si deseas ser una empresa, hay que tomar en cuenta que existen formalidades complicadas, por decirlo de una manera, para ser una empresa. Porque una empresa es una figura jurídica independiente de tu persona. Dicho de otra manera, puede existir Cristian como persona física, que eres tú, y existe Cristian SADCB, que es una empresa. Esta empresa tiene mismas obligaciones y derechos como un ser independiente a Cristian. Entonces, si tu estrategia o tu visión a largo plazo es que tu negocio tenga una mayor variedad o una mayor expansión para prestar servicios o ofrecer productos,
es probable que te funcione la empresa, constituir una empresa. Pero como te decía, constituir una empresa conlleva mayores obligaciones, mayores costos, mayor carga administrativa, que empezar como persona física. Como una persona física, el gobierno crea mecanismos, o hoy en día tiene un mecanismo justo para emprendedores. Emprendedores y personas que están en la informalidad y desean ser formales. A ver, pero ¿quién es informal? Y los que no están dados de alta en Hacienda. Y están ya. Y perciben ingresos. Eso se considera informal porque es un ingreso que no paga impuestos. Entonces, el gobierno está consciente que existen estas personas informales que al momento de dar un brinco a la formalidad en cuanto a costos, pues se les va a disparar, como bien lo dijiste, de entrada el 16% del IVA. Entonces, ellos crean, desde el gobierno de Peña Nieto crearon un mecanismo para motivarlos a que se incorporaran al RFC. Que es el que iba en la escalera. Es el que iba escalonado de un ahorro del 100% hasta el 0%. Ese fue el primer mecanismo que crearon para que los emprendedores y los informales se unieran a la formalidad del RFC. A mí sí me son muy buenos. Y de una forma administrativamente más simple, porque no te pedían tanta formalidad, más que llevar tu contabilidad en cualquier organización que necesites, computadora, un papel, como quisieras llevar tu organización y declarar los impuestos. Y adicional este descuento comenzando del 100%. Entonces, sí fue un muy buen programa para que todos los emprendedores comenzaran a familiarizarse con este tema de impuestos. El año pasado se transformó, no quiero decir eliminó, porque sigue habiendo un mecanismo para disminuir la carga tributaria y administrativa de las personas, que es el RECICO, régimen simplificado de confianza. Es muy similar en cuanto a los beneficios y es una carga administrativa también baja. Ahora, este tema del régimen del RECICO es muy bueno, como les decía, para comenzar a familiarizarse con el tema de impuestos antes de decir, oye, quiero poner una empresa y voy a tener empleados y seguro social y demás. El RECICO es el primer escalón, llamémoslo, para comenzar a conocer sobre impuestos, para empezar a familiarizarse con facturas, con pagos, con los FDIs, estados de cuenta, y ofrece en el pago del ISR un porcentaje bajo que se aplica directamente sobre la venta, ¿sí? Va dependiendo de un rango que va del 1% al 2%, 2.5%, de acuerdo a lo que tú percibes. Oye, si tú facturas un servicio de 10,000 pesos, okay, aplícale el 1% y ese monto es el que le vas a pagar al SAT. Entonces, suena fácil desde un punto de vista aritmético. Oye, vendí 10,000 por el 1%, es lo que pago. Pero es importante tener este acompañamiento de un asesor para el resto de las obligaciones que tiene este régimen, que es las declaraciones y el IVA, ¿sí? Entonces, regresando a la pregunta, ¿qué régimen te conviene? Va a depender de tu estrategia a mediano o largo plazo, pero lo recomendable es comenzar con RECICO. RECICO de verdad es una oportunidad para comenzar a familiarizarse con impuestos. Tiene sus limitantes, como todo beneficio para emprendedores o para informales que comienzan en la tributación de impuestos, pero es un muy buen escalón para comenzar a tributar. Entonces, emprendedores sí es recomendable el RECICO antes de explorar las demás alternativas. ¿Y qué necesito yo para registrarme como en ese concepto de RECICO? Ok, si digamos que eres una persona que nunca se ha dado de alta en Hacienda, nunca has tenido tarjetas de débito, crédito, nunca has tenido empleo, con el CURP en las oficinas de Hacienda. Con el puro CURP se va a las oficinas de Hacienda, se hace una cita y se solicita que te inscriban en el RFC. Ellos hacen el trámite, inscriben en el RFC y en ese momento ya estás tributando, ¿sí? Posterior a esta inscripción en el RFC, habrá que tramitar contraseña y firma electrónica para el tema de facturación y para el tema
de enviar declaraciones o cumplir con diferentes obligaciones mensuales, bimestrales y anuales. Pero eso ya es directamente en Hacienda, ¿no? La firma Eso es electrónica. con Hacienda. Sí. Y si yo no soy nuevo, ya tengo 3 años y sigo sin entenderle, ¿se puede entrar en ese régimen o ya no? Depende. Si eres nuevo y no has tributado antes en otro régimen, sí puedes solicitar que te incorporen en este régimen del reciclo. Si ya has tenido anteriormente un régimen, si ya te inscribiste en un régimen antes, lo abandonaste, no hubo seguimiento, etc., habría que evaluar si reúne los requisitos para ser del régimen de confianza. El requisito fundamental para el régimen de confianza es estar al corriente en obligaciones fiscales. Es decir, si tienes adeudos de años pasados, es probable que te rechacen tu solicitud para el régimen de confianza. Porque como lo dice el nombre, es un régimen en el de que si tú le dices a la autoridad gané un peso, ellos confían en que ganaste un peso. Entonces, depende mucho de cómo está tu situación fiscal al día que haces la solicitud. Muy bien. Oye, Héctor, y una pregunta que no estaba aquí, pero creo que a veces es importante ver preguntas que muchos no nos atrevemos a hacer. ¿El ISR? ¿Qué es el ISR? Ok. En México pagamos 2 impuestos principalmente, ISR y el IVA. El ISR, dicho en palabras más rápidas, porque no son fáciles, en palabras más rápidas es el impuesto que pagamos por cualquier ingreso que tú tengas. Con cualquier ingreso que tú tengas me refiero literalmente a cualquier ingreso que tú tengas. Hay diferentes conceptos que se exceptúan. Habrá que revisar el concepto. Pero cualquier concepto que se te ocurra de ingreso, y siempre me he ido en las clases que imparto de derecho fiscal, siempre me he ido a lo más extremo. Oye, si me encuentro un peso en la calle, ¿tengo que declararlo? Yo te pregunto, ¿es un ingreso para ti? Pues sí, porque es un peso que está llegando a mi billetera o a mi bolsillo. Oye, si me gano la lotería, ¿es un ingreso? Sí, porque es dinero que está llegando a ti mismo. Oye, si yo llego y te regalo un celular, ¿es un ingreso? También es un ingreso. No es dinero, pero sí estoy incrementando tu patrimonio. Esa es la palabra clave que está en una jurisprudencia que define ingreso. Si tu patrimonio incrementa, es un ingreso y está sujeto al pago de ISR. Digo, hay conceptos que se excluyen, como las herencias. Oye, mi abuelito me dejó muchos millones, ¿es un ingreso? Claro que sí, está sujeto al ISR, pero está exceptuado del pago de ISR, ¿sí? Entonces, la premisa general es esa. Si incrementa tu patrimonio, sí es sujeto de ISR. Entonces, pagamos 16% del IVA y aparte el ISR. El ISR. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, no sé, algo tan básico, yo pago mi plan de celular, bien dices tú, estoy incrementando mi patrimonio, saco un teléfono. ¿Cómo lo reporto? O sea, yo ya de cajón me mandan a mí en Telcel, me mandan mi factura mensual. ¿Sí? ¿Y yo cómo reporto eso? Tú lo reportarías cuando compraste el teléfono como un incremento en tu patrimonio, ¿sí? O sea, tiene diferentes regímenes. Por ejemplo, el reciclo no tiene que informar, oye, me compré un celular. Pero hay regímenes un poquito más elevados en los que sí tienes que informar, oye, me compré un celular, que es un activo. Yo me compro un celular, llega a mi contabilidad, veámoslo de esa forma. Tengo que registrarlo en mi contabilidad como un patrimonio. Cuando yo pago tu mensualidad o tu renta, es una salida de dinero, es un gasto. ¿Y cuánto se paga del ISR? Por el gasto, el ISR lo paga el que obtiene el ingreso. En este caso, sería, si tú pagas el celular, sería la compañía del celular. Ellos son los que pagan el ISR. Pero por ejemplo, tú pagarías el IVA solamente. Como tú dices, de repente yo que tengo un negocio de renta de sonido, recibo 1,000 pesos, por ejemplo. Okay. O sea, pago mi 16% más el ISR. Más el ISR. Hay un tabulador que va dependiendo de los ingresos que tú cobras al mes y al año.
por un ingreso de 10,000 pesos será más o menos como un 6.4% lo que se paga de ISR. Si tú facturas más, no va a ser el 6.4%, va a ser a lo mejor un 10, un 15, se va hasta el 35% el pago de ISR. ¿Sí? El 35% es arriba de los millones. Entonces, dependiendo de tu ingreso o del volumen de ingresos que tengas, se paga el ISR. Un promedio mensual es del 10 al 15%. Del 10 al 15%. Pues estamos hablando que estaríamos pagando un 32% mensual de impuestos. Sí. Esto si no tienes una buena organización de tu contabilidad. Porque así como tú tienes ingresos, oye, yo cobré 10,000 pesos por una renta de sonido, si tú no consigues ningún gasto, no tienes ningún gasto, ninguna factura de alguna compra que hiciste, estarías pagando ese porcentaje. Okay. Pero estos 10,000 pesos se pueden disminuir con todos los gastos que tú tengas. La luz, la renta, gasolina, todos estos gastos disminuyen tu base. ¿Y entra ropa? Ropa depende. Lo que entra es lo estrictamente indispensable. Por decir algo, tú te manejas en el giro de la imagen, de la mercadotecnia. Si tú me preguntas, oye, comprarme una camisa con ciertas características, ¿es estrictamente indispensable para que Cristian dé una buena imagen y venda un producto? Yo te diría que sí. Sí puedes meter esta ropa. Pero si tu actividad no tiene nada que ver con el gasto, con la ropa, no entraría como un gasto. Ok, muy bien. Bueno, los impuestos se pagan anuales, bimestrales, ¿cada cuándo tengo que pagar? Ok. Principalmente mensuales. Y digo principalmente porque la mayoría de los régimen es mensual. El régimen que era bimestral es el de régimen de incorporación fiscal, el que hablábamos que era escalonado. Este era bimestral. El resto de los régimen es mensual. Pero ojo, hay un tema aquí también. A pesar de que es mensual, este pago de impuestos que tú haces mes a mes se considera una provisión o un anticipo del impuesto anual. El que realmente cuenta o el que realmente vale, como fiscalmente hablando, es un impuesto al año. Tú tienes que calcular todo lo que vendiste al año, todo lo que gastaste al año y hacer el cálculo de manera anual. La ley permite que mes a mes vayas haciendo tu contabilidad y vayas haciendo una estimación de cuánto vas a tener que pagar y lo vas pagando. Porque si no sería muy complicado, oye, todo el año no pagues nada de impuesto y en diciembre nos ponemos a mano. Tendrías que pagar mucho dinero de junto. Entonces, la ley permite que mes a mes vayas haciendo este tipo de pagos. Ok. Por ejemplo, creo que es importante para los restauranteros, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando ahorita, me acuerdo, mi hermano también es emprendedor y no ha tenido, yo pienso que la administración para tener separada la parte contable, porque no es algo que en verdad cuando tú empiezas un negocio, sí, no lo vemos. O sea, bueno, yo te lo digo en mi experiencia y en amigos que he platicado, eso es lo último en lo que piensas y debería ser de lo primordial. Y también financieramente hablando, otro error que cometen muchos los emprendedores es al momento de fijar el precio. Yo hago, o el emprendedor hace su plan de negocios y dice, ok, yo para ser rentable o para poder sacar los gastos de mi negocio, tengo que vender esto en 100 pesos. Pero estos 100 pesos que te estás cobrando no estás considerando el pago de impuestos. Entonces, para fijar el precio, también es importante asesorarse con ese tema de pago de impuestos. Sí, no, y muchas veces yo me considero también dentro de eso que mandas tu cotización para campañas, para renta de equipo y lo mandas sin IVA. Sí. Hace poquito me pasó que la mandé sin IVA y me la tomaron como, y pues yo tuve que absorber. Sí, de hecho la Profeco obliga a que todos los precios que das sean con IVA. Está prohibidísimo decir o salir con que, oye, si quieres factura, te le agrego el IVA. Está prohibido. Tienes que especificar desde la cotización o desde que está publicado el precio en tiendas de autoservicio, debe de tener el IVA.
o debe de tener una leyenda que diga más IVA. Eso sí está Si no... que digas, ¿quieres factura? Te cuesta 16% extra. Sí. Muy bien, ok. Y es complicado, pero así hay que hacerlo. Sí. Hay un límite de depósitos, bueno, este ya lo vimos. ¿Quiénes se deben de dar de alta? El dueño. Ah, bueno, esto es importante. Es algo que muchas veces he estado en pláticas cuando estoy con un amigo de que vamos a asociarnos, que cómo nos vamos a registrar. Y yo platicando me han dicho, yo no te recomiendo que te vayas en sociedad. Ahí dinos, ¿qué procede? Cuando traemos dos ganas de meternos y ser emprendedores y nos queremos meter como socios, ¿es bueno darnos como sociedad? Sí, fíjate que ahí yo siempre lo he comentado, el tema de la responsabilidad de los socios va a tener mucho que ver. ¿Por qué? Al momento de crear una empresa y tener un socio, los socios tienen que responder de la misma manera, administrativamente hablando y fiscalmente hablando. No es tan sencillo deshacer un negocio en una empresa si alguno de los socios quiere salirse. Si se pelean, si tienen diferencias, si tienen distintas teorías o quieren aplicar diferentes esquemas de negocio, tienen que estar bien organizados, bien comunicados, porque la empresa, como lo dije al principio, es una entidad independiente. Entonces, la empresa va a seguir trabajando aunque los socios no estén de acuerdo. ¿Qué sucede muchas de las veces? Oye, uno de los socios se compromete con el proyecto, le echa muchas ganas al proyecto y el otro nomás no coopera. Lo siento, las ganancias de la empresa se van a repartir para los dos. Obviamente en el porcentaje que hayan acordado. Pero es mucho de lo que yo he visto en problemas de sociedades. Oye, es que yo soy el que vende, yo soy el que trabaja, el que diseña, el que factura, el que hace todo. ¿Cómo es posible que le tenga que repartir a mi socio un porcentaje de las ganancias si él no hizo nada? Legalmente, ambos están trabajando en la misma proporción en la empresa. Entonces, sí es importante al momento de hacer esa sociedad que ambos estén de acuerdo y que ambos estén en el entendido de que si no llega a funcionar, ambos tienen que resolverlo. Porque hay empresas en la actualidad que se abandonan, que los socios, oye, ya el negocio ya no va a seguir, ya no va a prosperar. ¿Qué hacemos con la empresa? No, pues yo no le pienso meter dinero, porque la empresa, como te decía, sigue avanzando, sigue declarando impuestos. Entonces, tienes que seguir reportando ante Hacienda esta empresa. Si dices, oye, la voy a abandonar, la empresa va a seguir generando más mensualidades, va a seguir generando más obligaciones con Hacienda, y el día de mañana Hacienda puede venir y decir, oigan, esta empresa que tienen aquí me tienen que responder. Va a responder primero el representante legal, pero ambos socios sí están comprometidos a responderle a Hacienda si hay algún problema con la empresa. Ok, entonces tú sí recomiendas que al momento de hacer sociedad, o sea, de ir como a registrarnos, es bueno ir así, en este régimen. Sí, sobre todo porque yo siempre les he dicho, la sociedad hace las cuentas más claras. Es decir, si hay una sociedad, pues cada quien va a tener que hacer su parte porque hay un contrato de por medio que tenemos que cumplir. Okay. No es como de amigos de que, oye, voy a trabajar con tu nombre y ahí me pasas el dinero de lo que me corresponde. El día de mañana tú pudieras decir, ¿sabes qué? Yo no te doy nada. En una empresa no. En una empresa se tiene que repartir todo. Ok, muy bien. ¿Es más caro el impuesto? O sea, por ejemplo, uno así puede entrar en el régimen que mencionas. ¿En el reciclo? Ajá. Sí, no es el reciclo como tal, pero sí hay unas empresas simplificadas, un régimen simplificado para empresas. Es muy parecida a la mecánica en cuanto a la facilidad administrativa que tiene. Entonces, sí existe esa posibilidad de que una empresa tenga los beneficios del reciclo, de este régimen simplificado. ¿Sí? Muy bien, ok. El tema de la devolución de impuestos, Héctor. A ver, platícame, porque yo de lo que sabía, al final de año te hacen una devolución de impuestos, se supone.
Sí. Y por ahí he visto noticias, porque luego yo me informo mucho en Facebook, pero pues por eso también es bueno tener contador. ¿Qué pasa? O sea, si te lo lees, vi que decían que no, que este año no iban a devolver nada. Sí, mira, ese tema de las devoluciones también se maneja con muchos mitos. Justo abril es el mes en el que se presenta la declaración anual de personas físicas, asalariados, empresarios, emprendedores, cualquier persona física en abril de cada año tiene que presentar su declaración anual. Alrededor de la declaración anual está este mecanismo de la devolución de impuestos. Se ha hecho muy viral el decir, oye, pide tu devolución de impuestos, y se va a escuchar un poquito mal, pero cualquiera quiere tener una devolución de impuestos, y mi primera pregunta es, ¿pagas impuestos? O sea, si tú pagas impuestos, probablemente sí te devuelvan impuestos. Pero hay contribuyentes que se acercan conmigo y me dicen, oye, es que mi declaración anual no me sale nada de devolución. ¿Por qué? Si todo el mundo está pidiendo su devolución. Ok, hay que analizar ese primer punto. ¿Tú pagas impuestos como para que te devuelvan impuestos? Ok, no pago impuestos, entonces no va a haber devolución de impuestos. Otro mito que hay es que si metes todos los gastos y pides facturas, te van a devolver el monto de las facturas. Eso tampoco es correcto. En primer lugar, no entran todas las facturas, solamente entran gastos personales, deducciones personales, que son gastos médicos, honorarios dentales, gastos funerarios, aportaciones a fondos del retiro, donativos, colegiaturas. O sea, gasolina, no. Gasolina no, para asalariados no, para empresarios sí, pero ese es tema de impuestos mensual. Ropa, despensa, no entra nada de eso, la renta, la luz, tampoco. Son ciertos gastos que vienen en la ley, casi todos relacionados con la salud, los que entran para tu cálculo de impuestos y tener una devolución. Ahora, tampoco es como de que, oye, yo le pagué al médico 10,000 pesos, ¿me van a devolver mis 10,000 pesos? No, te van a devolver la parte proporcional del ISR. De esos 10,000 pesos, ¿cuánto le corresponde de ISR? Eso es lo que te van a devolver en la declaración anual. Entonces, la segunda parte de tu pregunta, no están devolviendo. Se está poniendo la revisión este año de la devolución de impuestos, se está poniendo un poquito más estricta. Porque todos estos gastos que mencionaba de deducciones personales tienen sus propios requisitos. Te tienes que cumplir ciertos requisitos. En años anteriores tú pedías la devolución de impuestos y se comprometían a que en un plazo máximo de 5 días te devolvían tu dinero. Este año no existe ese compromiso de los 5 días. El plazo legal es de 40 días hábiles para devolverte ese dinero, y lo que he estado viendo en la experiencia es que se están poniendo a revisar más a detalle cada situación de las personas, esta devolución de impuestos. Ahora, ¿qué es la devolución de impuestos? La devolución de impuestos no es que el gobierno me quitó impuestos de más. Simplemente, como te había mencionado, cada mes nosotros anticipamos un impuesto, pero el impuesto real o el impuesto válido es el del año. Entonces, si no hubo una buena determinación de impuestos al término del año, puedes tener un excedente que pagaste de más. Ese es el que te devuelve Hacienda. Entonces, ese es en abril 2022 el tema que todos hablan de la devolución de impuestos, principalmente de asalariados. ¿Y cuándo se da la devolución? La devolución se ha estado dando entre los 10 y los 15 días hábiles. Después de presentarla. Si tú la presentaste el día 1 de abril, más o menos se estuvieron resolviendo entre el 10 y el 15 de abril. Si no han devuelto entre el 10 o el 15 de abril, es importante revisar. Hay un apartado en la página de Hacienda en donde puedes revisar el estatus de tu devolución. Ahí es donde puedes checar, oye, si no me ha caído el dinero, ¿por qué? Una de dos, o porque lo siguen revisando o porque hay un error que quieren verificar. No que esté mal, sino quieren verificar la información. Ahí es donde muchas personas se aventuraron a enviar su declaración anual por su cuenta. Incluso había muchos manuales en internet de cómo presentar tu declaración anual sin el acompañamiento de un contador,
Y justo ahí es donde Hacienda le dice, oye, es que tu información no es precisa, necesito revisarla más a detalle. Vi que la gente también, vi un caso también en internet, en Facebook, de alguien que pagó y en la página no le estaba aceptando el dinero y tuvo que volver a pagar y creo que le cobraron 2 veces. Sí, la página, como cualquier plataforma, no tiene una respuesta inmediata para reflejar los pagos. Entonces, siempre es recomendable guardar el comprobante. Si tú tienes el comprobante de que ya pagaste, si vienen y te dicen, oye, es que no has pagado, con tu comprobante demuestras que ya lo pagaste. Antes de anticipar y decir, oye, es que me dice que no he pagado, déjalo, vuelvo a pagar, guardar el comprobante. Ok. Esta pregunta es muy buena y más para los que tuvimos una mala contadora al principio. ¿Cuánto tiempo para que el SAT no me revise? Ok. Mira, aquí la respuesta rápida son 5 años. 5 años hacia atrás es lo que marca la ley. Generalmente hay otro de 10 años, pero eso aplica para empresas. 5 años hacia atrás es el plazo para que ya no te revisen. Pero son 5 años a partir del movimiento, ¿sí? Por decir algo. Si tú hiciste las declaraciones en 2015 y no pagaste en 2015, ahorita que ya estamos en 2022, ya pasaron 7 años, ya no te pueden revisar. Pero si resulta que Hacienda, dentro de sus mecanismos de revisión o de comprobación, por ahí del 2018, te mandó un correo y te dijo, oye Cristian, me debes dinero del 2015, ellos en 2018 reviven ese caso. A pesar de que son impuestos del 2015, en 2018 hubo un movimiento con relación al 2015. Entonces los 5 años corren a partir del 2018, que fue el último mes y año en el que hubo algún movimiento o algún trámite, algún aviso, requerimiento con relación a esos impuestos. Entonces, mucha gente dice eso, oye, es que los impuestos son del 2015, ya pasaron los 5 años, ya no me pueden decir nada. Y llega una multa. Ok, vamos revisando. Y resulta que en el 2018 me mandaron un correo, lo ignoré. Eso, ignorarlo, ya revivió el caso del 2015. ¿Y correos que pueden ser como qué? O sea, porque te mandan diferentes tipos de mensajes. Sí. O cualquier mensaje que sea que venga al SAT, a partir de ahí cuenta. No, tiene que ser un acto administrativo. En el SAT existe un buzón tributario. Este buzón tributario es un mecanismo directo entre el SAT con el contribuyente. Hoy en día todos tenemos que tener activo ese buzón tributario. Ellos tienen diferentes mecanismos de persuadir, vamos a decirle esa palabra bonita, persuadir para que pagues el impuesto. Si te mandan un correo de invitación, esa es, como su nombre lo dice, una invitación. Si quieres la tomas, si quieres no la tomas. ¿Y por ejemplo una invitación cuenta? La invitación no cuenta, porque la invitación es algo superficial, como decir, oye, no estoy muy seguro, pero creo que no pagaste impuestos. Checa, es una invitación, la puedes ignorar. Pero si te llega un requerimiento, el requerimiento es una orden. Oye, estoy seguro que no me pagaste impuestos, págalos. El requerimiento ya es un mecanismo para revivir ese plazo de 5 años. Ok, muy bien. Y ya casi para terminar. Alguien que ya tiene tiempo, que ya tiene 4 años, que no ha arreglado su tema en Hacienda, que trae ese, ahora sí que no puedes dormir bien porque traes el pendiente de algo nuevo. ¿Cómo se puede activar o poder volver o ponerse a cuentas con Hacienda? Hay que hacer un diagnóstico. Se tiene que hacer un diagnóstico hacia atrás, de preferencia estos 5 años, porque no hay manera de revisar tu correo y decir, oye, en tal año te mandaron un requerimiento, hay que revisarlo. Lo que hacen los contadores es checar en la plataforma de Hacienda 5 años hacia atrás para verificar si has cumplido con tus declaraciones, si has enviado tus facturas, si no tienes ninguna multa, ningún requerimiento en la página del SAT.
Ese es el primer paso que tienes que hacer, un diagnóstico. Partiendo del diagnóstico, se te ofrecen las soluciones. Oye, detecté en mi revisión que en el 2020 no pagaste el impuesto de febrero. Ah, ok. ¿Cómo le hago para regularizarme? Hay que crear una estrategia, más que una estrategia es un plan, de decir, debes febrero, tanta cantidad, con actualizaciones, con recargos. Al día de hoy tienes que pagar esta cantidad de dinero. Ese es el plan de acción que tienes que hacer y lo tienes que implementar antes de que llegue la autoridad y te lo exija. O sea, es como ir abonando mensualmente, tratándome de poner al corriente. Exacto. Sí, porque si llega la autoridad y te dice, oye, yo ya detecté que debes todo 2020, vas a tener que pagar todo 2020 en un solo momento, porque ya te lo está pidiendo la autoridad. Y no hay manera de negociar, te puedo dar cada mes para irme poniendo al corriente. No. Anteriormente existían programas de regularización en el que sí te permitían parcialidades. Oye, te debo tanto dinero de todo un año, te lo pago en parcialidades. Hoy en día no existe eso. Hoy en día, si la autoridad te revisa y te manda un requerimiento de que pagues, tienes que pagarlo en un plazo de 15 días, si no, te multan y te dan otros 15 días para pagar. Si no, te vuelven a multar. Y así se va. Y por ejemplo, si tú no tienes el dinero, ¿cómo sales de eso? O sea, ¿te meten a la cárcel? Primero llegaría un embargo. Primero llegará un embargo de tus bienes, qué bienes tienes, y con eso respondes, como cualquier crédito, como un pagaré, como una deuda que tengas con cualquier particular, el gobierno haría ese embargo. Ahora, si el tema de que no pagas es por evasión, oye, no es que no quiera pagar, sino es que yo metí por ahí jugadas turbias para no pagar, ese ya es un delito y ese sí es cárcel. Okay. Muy bien, y la última pregunta que veo importante, sobre todo para este año en el que vivimos, este tiempo en el que vivimos, ¿qué onda con los bitcoins? Okay. Yo creo que es algo importante saber qué va a pasar, porque por ejemplo, tú lo mencionaste al principio, si de repente yo tengo un dineral y me compro una casa, ¿cómo lo voy a hacer? Porque, por ejemplo, yo he visto que el Bitcoin tú puedes invertir, dejarlo 5 años y en 5 años a lo mejor hiciste $1,000,000 y te compras una casa. ¿Cómo puedes tú comprobar eso? Fíjate, el tema de Bitcoins, la primera dificultad que vas a presentar es, el Bitcoin es dinero, veámoslo así, es dinero mexicano que tú enviaste a una plataforma. ¿En qué país está esa plataforma? Esa sería la primera pregunta que tendrías que resolver. ¿A qué país se fue ese dinero? Ok, ya identificaste en qué país está. Vas a tener que investigar cómo está la fiscalización de ese país. ¿Por qué? Porque tu dinero está trabajando en aquel país. ¿Sí? Voy a ponerlo a la inversa. Supongamos que la plataforma está en México y que tú estás mandando dinero aquí mismo en México. Te tienes que sujetar a las leyes fiscales de México para el pago de ese impuesto, porque ese al final de cuentas es una inversión. Tú vas a mandar dinero, ellos te van a dar rendimientos. Esos rendimientos se consideran como una ganancia en el país en el que los generas. Si tu dinero se fue a España, es ganancia de Cristian en España, tiene que pagar impuestos en España. Adicionalmente a los impuestos que paga en España, vas a tener que pagar impuestos en México. ¿Sí? Eso viéndolo desde el punto de vista general de las leyes. ¿Por qué? Porque la ganancia está en España, calcula en España, pero el dinero se envió a México y Cristian es mexicano, también tiene que pagar en México. Ahí entran tratados de doble tributación, en el que te dicen que si tú ya pagaste impuestos en España, puedes aplicar ese impuesto en México, cumpliendo ciertas características y ciertos requisitos, pero sí se puede. Entonces, lo principal con el Bitcoin es eso: en qué país y bajo qué tributación está tu dinero. Y por ejemplo, yo tengo mis Bitcoins, hago 10 millones de pesos, los mando a Panamá, en Panamá pago impuestos y ya vengo y me compro una casa. Ya nada más reporto a Hacienda, no, pues te trabajo en Panamá, ya puedes los impuestos en Panamá y
Exactamente. Cuando de Panamá te manden tu dinero a México, ahí es donde vas a tener que reportarlos con Hacienda. En el momento en el que entra al Banco Mexicano, es cuando tienes que avisar y declarar ese ingreso ante Hacienda México. Entonces, si te envían el dinero, los 10 millones a México, y tú te gastaste los 10 millones en México, puedes ser sujeto a que te pregunten, oye, estos 10 millones que te depositaron y que vienen de Panamá, platícame qué son, ya pagaron impuesto, qué tributación tuvieron en Panamá. Eso es lo que me... Oye, y por ejemplo, Héctor, si yo quisiera ya poder meterme a cobrar en bitcoins, o sea, si yo quisiera poner en mis paquetes, ¿no?, de publicidad, de renta de sonido, aceptamos bitcoins, ¿cómo pago impuestos ahí? O sea, por ejemplo, recibo 1016, ¿no?, del impuesto, pero el dinero se va directamente en un... Porque ahí entra el banco, pero entra el banco del que me paga. Ajá. Y se va a una plataforma que está descentralizada, o sea, ese es el objetivo de estas maneras, es descentralizar. Ahí aplicaría la misma. Oye, si yo te quiero pagar a ti con bitcoins y te lo voy a depositar a tu cuenta en Panamá, estarías tributando en Panamá. Ese pago es igual. Pero ese dinero de Panamá, al momento de que regresa a México, va a volver a tributar. Ok. Sí. Muy bien. Pues creo que sería todo prácticamente. Si tienen dudas, pásanos tu página, Héctor, donde das asesoría. Sí, mira, nosotros, mi esposa tiene un despacho contable, ella es contadora y abogada también. Okay. Ella se dedica a todos los asuntos fiscales, laborales, mercantiles, cosas de litigio en general. Y yo le ayudo con la página. Hay una página de Facebook, Asesores Fisol, Fisol con doble S. Ahí es donde aprovecho el espacio que nos ofrece Facebook para mantenerme actualizado. La realidad es que lo hago para mantenerme actualizado en cualquier tema fiscal y de impuestos en México, y a su vez ayudar a la comunidad a conocer temas que se están dando hoy en día, o temas que son relevantes, o temas que se han hecho virales. Ahí los abordamos en la página a manera de contenido. También ahí mismo se reciben las dudas de las personas, para crear esta comunidad de apoyo a emprendedores o a personas que quieren tributar correctamente, que a lo mejor no tienen ese contador de confianza. Esa es la oportunidad, o ese es el espacio que tenemos en Facebook, para que hagan de conocimiento general de todo el público su duda y su solución. Entonces es una red en la que pues nos apoyamos, tanto mi persona para mantenerme actualizado en cualquier tema, como a la persona que tiene la duda para resolverla, y cualquier persona tiene acceso a esas mismas preguntas, se pueden ver identificados, pueden resolver sus mismos problemas en esta comunidad. Ok, pues muy bien, Héctor, y te iba a preguntar, te hubiera dicho antes, pero de una vez aquí para que vean que esto es legal y está grabado. Alguien que haya terminado de ver este video, porque pues el video ya duró casi 1 hora, Sí. ¿tendré algún beneficio ahí en Fisol? Que diga, ¿sabes qué? Yo me eché el video, ahí lo estuve viendo en la página de Cristian. ¿Algún beneficio que le pueda dar a tu esposa para alguna asesoría o que le lleven ya su contabilidad? Claro que sí. Yo creo que lo que podemos trabajar es justo ese diagnóstico fiscal, para que sepan en dónde están posicionados ante Hacienda y cuál es el plan de acción más recomendable para que sigan. Entonces, ese va a ser nuestro apoyo por el video que estamos haciendo, para que las personas, oye, yo tengo dudas si estoy bien, si estoy mal. Con ese diagnóstico fiscal, mi esposa les ayuda a resolver todos los trapitos sucios que puedan llegar a tener de 5 años para atrás, para que sepan y duerman tranquilos. Como Perfecto. Fíjate que qué chido, ¿eh? Eso es un súper regalo, que te digan cómo estás, porque eso cuesta, Sí. cuesta una lana, también cuesta mucho trabajo. Entonces, Sí. si se animan, ya saben, mandan mensaje visual, dicen que vieron este video, para que les hagan ahí una asesoría y les digan cómo están, y pues empiecen a ponerse al corriente, porque al final, como dijiste al principio, que la muerte y los impuestos de cajón vamos a tener, nadie se paga y todo lo vamos a tener que pagar. Pues bueno, pues muchísimas gracias, amigo. Un gusto, y pues espero de repente volver a tener algunas entrevistas con Héctor. También, si tienen más dudas, podemos preguntar más adelante. Sí. Y pues aquí estamos para servirte, Héctor, y cualquier cosa. ¿Sale? Hombre, gracias a ti. Muchísimas gracias. Nos vemos.